Buenos días, vamos a comenzar con el teórico número 4, correspondiente a la cursada de Fisiología Aplicada a la Educación Física 2021. La clase anterior habíamos analizado, ya finalizando la clase, cómo era la oxidación o cómo se produce la oxidación en la vía oxígeno dependiente, en la mitocondria muscular, del lactato y del piruvato, provenientes ambas moléculas de la glucólisis. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es continuar con el metabolismo oxidativo, haciendo algunas consideraciones iniciales que refuerzan lo que hemos dicho hasta el momento. Nos dedicamos o expusimos en la última clase la importancia de la estructura y la función mitocondrial y de los últimos avances en cuanto a conocimiento en las últimas 3 décadas respecto al funcionamiento de la mitocondria. En esta oportunidad vamos a comenzar, como les decía, ubicando un poco el contexto de cómo se produce la interacción de distintos sustratos o depósitos de sustratos que nosotros ingerimos mediante la alimentación vía nutrientes, cómo esos sustratos interactúan durante tanto el reposo como el ejercicio. Eso es lo que vamos a ver como, digamos, primer paso dentro de este teórico número 4. Posteriormente nos vamos a situar, en el metabolismo de las grasas, para finalmente integrar el metabolismo de las proteínas a esta interacción, que como vamos a ver, las proteínas son un combustible de emergencia, es decir, tiene que haber una situación extrema y con ciertas alteraciones en el contexto para que se consuman o se usen proteínas como fuente de energía o como sustratos. Pero lo primero que vamos a hacer, como les dije, es ubicarnos un poco en este esquema que es bien interesante, porque nos muestra que al hablar inevitablemente de la vía oxígeno dependiente, de provisión de energía o de resíntesis del ATP, tradicionalmente llamado vía aeróbica, y sería más adecuado hablar de sistema oxidativo, o de vía oxidativa, o de metabolismo oxidativo. Ese metabolismo oxidativo, que como sabemos ocurre dentro de la mitocondria muscular, nos muestra cómo para oxidar los distintos sustratos ya no alcanza con lo que hay solamente en el músculo. En determinadas situaciones, que son la gran parte de ellas, se movilizan sustratos desde otros órganos y o tejidos. Entonces este esquema, les decía, es bien interesante porque nos muestra algunas cosas o algunos aspectos que quiero destacar. En primer lugar, en cuanto a los glúcidos, como ustedes pueden ver en la imagen, hay depósitos de glúcidos bajo la forma de glucógeno. Ese es el depósito en el que se consolidan dentro de los órganos los carbohidratos, y la molécula de glucosa se deposita bajo la forma de glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo esquelético, con algunas particularidades. En primer lugar, cada gramo de glucosa se deposita con 2,7 gramos de agua. Es decir, que siempre que hablamos de un depósito glucogénico, sea en el hígado o en el músculo, estamos hablando, ¿sí?, de un depósito, de un sustrato, la glucosa, también enriquecido con agua. Es decir, cada vez que se metaboliza glucógeno, se libera agua corporal o de los depósitos corporales. Entonces, cuando mencionamos el glucógeno hepático, debemos saber que la particularidad de este es que su rol principal y primordial es el de mantener en equilibrio la glucosa en sangre, o llamada también glucemia. O sea que la función del glucógeno hepático, no es contribuir directamente al metabolismo del ejercicio, sino es contribuir primordialmente a mantener la glucosa estable, la homeostasis de la glucosa en sangre estable, para que el sistema nervioso central del cerebro
tenga el abastecimiento suficiente de ese sustrato, la glucosa es esencialmente codiciada, preferida y utilizada por el sistema nervioso central. Pero a la vez tenemos otros depósitos de glucógeno que son los musculares. Pues estos glucógenos musculares, o este glucógeno muscular, perdón, sí efectivamente es o constituye, ¿sí?, el depósito primordial de energía, el depósito primario de energía para el músculo esquelético. Con una segunda particularidad: ese glucógeno que está en el músculo es casi 3 veces más que la cantidad de glucosa que hay depositada bajo la forma de glucógeno en el hígado. Si establecemos proporciones, podemos decir que en el hígado hay alrededor de 100-110 gramos de glucógeno, mientras que en el músculo hay 300-350 y puede haber más según el nivel de entrenamiento de la persona, más cantidad de glucógeno muscular. Entonces, ese glucógeno endógeno, así se lo llama porque estamos situados en el músculo esquelético, sirve o es el que directamente abastece el metabolismo glucolítico del músculo, tanto en reposo como durante el ejercicio. Pero además de estos depósitos, de estos sustratos, tenemos también los depósitos de grasas. Las grasas, los ácidos grasos libres como molécula análoga o similar, o comparable, con la glucosa, los ácidos grasos libres se depositan bajo la forma de triglicéridos. Los triglicéridos están constituidos por 3 moléculas de ácidos grasos libres más una de glicerol. Esos triglicéridos se van a depositar tanto dentro del propio músculo, como los podemos ver debajo del glucógeno en la imagen dentro del músculo, esos son triglicéridos intramusculares, como en el tejido adiposo externo, extramuscular, que tenemos, es decir, los depósitos de grasa corporal que están distribuidos en distintas partes del cuerpo, regiones corporales. Y como ustedes pueden ver en la imagen, claramente aquellos depósitos, los extramusculares, son mucho más abundantes y cuantitativamente mayores que los depósitos intramusculares. Con otra particularidad más: estos triglicéridos o estas grasas extramusculares deben ser transportadas hacia el músculo para que sean oxidadas, o sea que ahí necesitamos de un mediador, de un sistema que comunique o que traiga, que vaya a buscar y que traiga esos ácidos grasos libres a esos depósitos, como vamos a ver en unos minutos, y no es difícil de imaginar que ese sistema es el sistema cardiovascular. Por eso, toda vez que se realizan ejercicios que se incluye el sistema cardiovascular en su acción, estos son los ejercicios denominados de tipo aeróbico o cardiovasculares, se activa el sistema cardiocirculatorio, cardiopulmonar, y la activación de ese sistema hace que el volumen minuto cardíaco aumente, por ende está aumentando el flujo sanguíneo circulante, y ese flujo sanguíneo va efectivamente a ir a buscar, entre otras cosas, sustratos, en este caso los ácidos grasos libres, a sus depósitos extramusculares, y los conducirá hacia el músculo para que puedan ser oxidados. Por supuesto que si el ejercicio no tiene estas características digamos, de ser cardiovascular, sino es un ejercicio estrictamente local, pues se pueden movilizar triglicéridos, pero son los intramusculares, es decir, estos que son en menor cantidad, que vemos aquí, que están dentro del músculo esquelético. Bueno, por supuesto que vemos el lactato, al cual ya nos referimos, y por supuesto que aparece en esta imagen también otros órganos, ¿sí?, o tejidos, como el intestino delgado, porque es la vía de entrada, ¿sí?, de la asimilación de los alimentos que van a constituir o van a configurar los depósitos posteriormente de sustratos. Y tenemos el páncreas, que aquí sí hay una mención también particular. Es una de las glándulas que aparecen aquí. Y el páncreas, como ustedes saben, mediante la secreción de insulina y de glucagón, hace o participa o actúa en el control glucémico, es decir, en la homeostasis
de la glucosa durante el estado de reposo y también durante el estado de ejercicio. Y dije páncreas, digo glándulas endocrinas, entonces es muy importante que se apunten por ahí un concepto, ¿sí? Una afirmación, que es que el sistema endocrino o el sistema hormonal actúa como un amplificador, ¿sí?, de los efectos de entrenamiento que se producen durante el metabolismo. Nosotros tenemos una respuesta metabólica a los ejercicios, como organismo respondemos a una carga de ejercicio. Esa respuesta metabólica es inmediata, es en el corto plazo, pero posteriormente, en horas, después de realizado el ejercicio, el sistema endocrino refuerza o actúa como un respaldo, ¿sí?, a más largo plazo sobre los efectos que ese ejercicio produjo. O sea que es muy importante que configuren esta idea de que el sistema endocrino siempre está actuando, amplificando los efectos del metabolismo, es decir, actúa casi, se podría decir, como un sistema de respaldo del metabolismo. Muy bien, entonces, resumiendo en esta imagen, que podemos ver que hay una dinámica en donde hay sustratos que están sí in situ dentro del propio músculo y hay otros que están por fuera del músculo, debemos recordar entonces que finalmente el metabolismo oxidativo o la vía oxígeno dependiente o el sistema oxidativo como sistema energético ocurre dentro de las mitocondrias musculares y el orden en el cual se utilizan esos sustratos, ¿sí?, son, en primer lugar, carbohidratos, siempre el predilecto son los glúcidos, excepto que estos depósitos de glucógeno intramuscular y que la glucosa sanguínea estén bajos, por supuesto, pero esa sería una de las condiciones que alteraría esta elección. Pero siempre, en toda situación, se utilizan primero carbohidratos para posteriormente utilizar grasas. Y las proteínas son un combustible de emergencia. Desde el punto de vista metabólico, hay que entender que solo bajo determinadas condiciones extremas y o anómalas, cuando digo anómalas puede ser un estado de desnutrición, por ejemplo, ¿sí?, un estado de inanición, donde el cuerpo humano está consumiendo su propia estructura, su propio tejido muscular. Eso sería un caso de inanición. Pero en un caso de esfuerzo extremo, de ejercicio extremo, como vamos a ver sobre el final de la clase, también se pueden utilizar las proteínas. Por supuesto que los tres sustratos, carbohidratos, grasas y proteínas, van a ingresar a la mitocondria bajo un común denominador que es la formación de acetilcoenzima A. O sea, la molécula acetilcoenzima A, que en casos, como vamos a ver en el caso de los lípidos, se forma directamente, ¿sí?, a nivel intramitocondrial. Pero el concepto es que saber que estos tres sustratos, ¿sí?, van a ingresar bajo la forma de acetilcoenzima A dentro de la mitocondria para ser oxidados. Por supuesto que les dije un orden de prioridades. O sea, se eligen primero los carbohidratos, ¿sí?, se eligen luego las grasas y finalmente, en casos extremos, las proteínas. Pero lo que debemos saber es, por ejemplo, que en situación de reposo, un 33% de la energía que utilizamos en reposo proviene de los glúcidos, mientras que un 66% proviene de las grasas. Entonces, si tenemos 33% que provienen de los glúcidos, vemos que en reposo, ¿sí?, claramente la preferencia, ¿sí?, es lipolítica, pero no hay prescindencia de carbohidratos. Por eso, porque es necesario mantener una cierta cuota de metabolismo glucídico para poder mantener el metabolismo lipídico en funcionamiento. Cuando realizamos ejercicio, estos porcentajes, por supuesto que se alteran, a la participación porcentual de carbohidratos y grasas durante el ejercicio se la conoce como mixtura de carbohidratos o se lo conoce como crossover metabólico, cuando empiezan a cruzarse los aportes
de los distintos sustratos, y de eso nos vamos a ocupar aproximadamente en la mitad de la clase teórica o un poco más adelante. Muy bien, hecho esta pequeña introducción, aclaración, ubicación de algunos conceptos esenciales para poder ya no quedarnos en la intimidad del músculo, sino para poder pensar más integradamente en que va a haber sustratos que necesitan ser retirados de depósitos que están por fuera del músculo, vamos a centrarnos ahora en el metabolismo de los lípidos o de las grasas. En primer lugar, nos vamos a ubicar en que la molécula de ácido graso, que es la que conforma, como dijimos, junto con el glicerol, la que configura el depósito de triglicéridos, que la molécula de ácido graso, por cada gramo de ácido graso, se producen 9.4 kilocalorías, mientras que por cada gramo de carbohidrato, de glucosa o de un aminoácido, se produce 4.1 kilocalorías. Es decir, el rendimiento de una molécula de grasa es más de 2 veces el rendimiento, o sea, supera en más del doble el rendimiento o el aporte energético que pueden dar los glúcidos y las proteínas. Pero por supuesto que metabolizar esas moléculas demanda más trabajo metabólico, y la tasa a la que se produce la entrega de energía es más lenta. Este es un poco el concepto inicial o la característica diferencial que podemos tener respecto a los lípidos. Por otro lado, estos ácidos grasos libres, que van a ser oxidados, como dijimos, vía conversión de la molécula de acetil-CoA, o vía formación, perdón, de la molécula de acetil-CoA, deben en primer lugar ser identificados en cuanto a sus depósitos, porque nosotros tenemos lípidos intramusculares, como vimos recién, ahí aparecen como TGIM porque significan triglicéridos intramusculares. Generalmente la sigla que van a encontrar es esa, para hacer referencia a los depósitos locales que hay dentro del mismo músculo. Pero también tenemos triglicéridos extramusculares, y esos extramusculares, es decir, que están por fuera del músculo, se ubican en dos grandes depósitos, por decirlo de alguna manera. Por un lado, los que están debajo de la piel, en cualquier parte del cuerpo, lo que conforman los rollitos de grasa cuando algunos nos preocupan, otros no nos preocupan, pero el concepto es que la grasa que se ubica debajo de la piel es llamada son lípidos extramusculares, ¿sí? Subcutáneos, tejido celular subcutáneo se lo llama. Pero también hay lípidos extramusculares que se ubican debajo, no solo debajo de la piel, sino entre los órganos abdominales, es decir, en la cavidad abdominal. Esos son llamados triglicéridos intraabdominales o intraviscerales o interviscerales. Son aquellos depósitos de grasa que configuran nuestra circunferencia de cintura, ¿sí? El volumen del abdomen, y que se ubican entre los órganos de la cavidad abdominal. Estos lípidos abdominales o interviscerales o intraviscerales son los que más alto riesgo de toxicidad generan sobre la salud. Son los que se asocian con riesgo de enfermedades cardiometabólicas, o sea, de muchas enfermedades cardiovasculares. Incrementa el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, pero también incrementa el riesgo de enfermedades metabólicas. La circunferencia de cintura, que representa o que es una medición que nos permite valorar la cantidad de grasa intraabdominal, incrementa el riesgo, está fuertemente asociada con el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Entonces, también por supuesto tenemos aquellos lípidos que están circulando en sangre, es decir, los lípidos plasmáticos o sanguíneos. Bueno, con estos
con estas identificaciones en 3 espacios, aunque podríamos decir 4 porque los lípidos extramusculares los ubicamos en los que están por debajo de la piel, tejido celular subcutáneo, y los que están en la cavidad abdominal, ahí ya tenemos ubicado o identificado los depósitos de los lípidos. Ahora pensemos o digamos cuáles son las reacciones metabólicas que hacen justamente al metabolismo de los lípidos. Y las reacciones son 3, como pueden identificar allí, de las cuales hay una que es excluyentemente y ocurre exclusivamente para los lípidos, ocurre solo con los lípidos, que es la reacción B. La reacción A y C también ocurre con los glúcidos, solo que en vez de involucrar una molécula de lípido, involucra una de glúcido. Cuando se habla de hidrólisis de triacilglicérido a AGL, este paso, esta reacción A, la hidrólisis de triacilglicérido a AGL, significa, ¿sí?, la liberación del ácido graso libre de su depósito. ¿A qué es análogo esto? A cuando el glucógeno libera glucosa. Es decir, en el caso de cuando el glucógeno libera glucosa, decimos hidrólisis del glucógeno a glucosa, ¿sí? A esta hidrólisis de triacilglicérido AGL, esto es lo que configura la lipólisis. Cuando hablamos de lipólisis, estamos hablando del proceso mediante el cual se liberan ácidos grasos libres de su depósito. Y ese depósito puede ser intramuscular o puede ser extramuscular. O sea que durante una situación de ejercicio podemos tener lipólisis de los lípidos intramusculares o podemos tener lipólisis de los lípidos, por ejemplo, extramusculares. Bien, pero esa es la primera reacción que configura o que implica el metabolismo de los lípidos. La segunda reacción metabólica, que les dije que sí es particularmente o excluyentemente única, excepcionalmente para los lípidos, se la conoce como, o se la denomina, perdón, como beta-oxidación para formar acetil-CoA. Siendo los lípidos una molécula con mucho más cantidad de carbonos, entre otras cosas, que los glúcidos o que los aminoácidos, ¿sí? De hecho, bueno, los aminoácidos son una combustible de emergencia, como dijimos, y tiene otras particularidades. Pero siendo los lípidos una molécula con mayor longitud, con mayor cantidad de carbono, puede tener 18, 20, 24 y más cantidad de pares de carbono, la formación de acetil-CoA requiere de cortar esa cadena en pares. El anteúltimo, ¿sí?, par de carbono de la cadena se llama carbono beta, se lo identifica como carbono beta. O sea que el paso de beta-oxidación o la reacción metabólica de la beta-oxidación significa que esa larga cadena de carbonos debe ser cortada de a 2 en 2 para posteriormente formar la molécula de acetilcoenzima A. Esa reacción solo ocurre con los lípidos. Y finalmente, la tercera reacción, que también es común a los glúcidos, que es la oxidación de esa molécula de acetilcoenzima A. Algo que ya sabemos, o sea, cómo se oxida la molécula de acetil-CoA ya lo vimos cuando vimos glucólisis. Y siendo que todos los sustratos que hemos descrito, digamos, ingresan al metabolismo oxidativo mediante la forma de acetil-CoA, todos los sustratos que sean oxidados van a ser oxidados del mismo modo en la cadena respiratoria y en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué podemos decir ahora a esta altura para aclarar un poco, para consolidar la información que venimos trabajando? Que para utilizar lípidos durante el ejercicio hacen falta estos 3 pasos. La movilización de esos lípidos, del AGL, hay que ir a buscar o a lo mejor dentro del mismo músculo, depende de las condiciones. Ya vamos a ver cómo se modula esto, pero lo importante es que hay que los lípidos sacarlos de su depósito. Eso es el paso A o la reacción A. La movilización implica ni más ni menos que la lipólisis.
O sea que cuando hablamos de lipólisis estamos hablando de liberación del AGL, no estamos hablando de oxidación. Técnicamente, no toda lipólisis termina en oxidación, porque esa lipólisis puede ocurrir, como dijimos, dentro del mismo tejido intramuscular, de los triglicéridos intramusculares, perdón, o puede ocurrir fuera del músculo. Si es fuera del músculo, ¿qué hay que hacer? Que incluye también la movilización, la liberación de AGL y el transporte de esos AGL. Hay que acercarlos hasta el músculo, ¿sí? Esto lo hace una proteína sanguínea que se llama albúmina, que ahora en unos minutos vamos a ver. Entonces, ya tenemos el paso de la movilización. Luego, una vez que están dentro del tejido muscular, concretamente cuando están dentro del citoplasma, no en la mitocondria, hace falta activarlos. La activación de los lípidos es un proceso que potencia, ¿sí?, la carga de energía de esos lípidos para que puedan ser posteriormente oxidados, es decir, con los 3 pasos incluidos. O sea que si estamos hablando de, en términos coloquiales, quemar grasa, término que detesto, ¿sí? Quemar grasa, en realidad la grasa no se quema, se oxida. El uso de las grasas durante el ejercicio depende de estos 3 pasos. Si los 3 pasos no se consolidan, el uso de las grasas no ocurre en su totalidad. Muy bien, y aquí tenemos explicitados, ¿sí?, que esto lo pueden ver perfectamente en el libro de Fisiología del Ejercicio de López Chicharro, donde aquí tenemos explicitado, les decía, por separado, en 2 imágenes muy claras, cómo se produce la movilización. Y aquí para la movilización, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos triglicéridos extramusculares. Entonces vemos cómo, para que los triglicéridos extramusculares, y esto es muy importante que ya lo empiecen a fijar, para que los triglicéridos extramusculares liberen ácidos grasos libres y glicerol, es decir, para que se produzca lipólisis, hace falta la acción de 2 hormonas. Las hormonas que son lipolíticas son las catecolaminas y la hormona del crecimiento. GH está en inglés, por eso la abreviatura, si la ponemos en español sería STH. La hormona del crecimiento y las catecolaminas activan, estimulan una enzima, que es de la que ahora vamos a hablar, que se llama LPL hormonosensible, y esa enzima hace que se liberen, ¿sí?, los triglicéridos bajo la forma de ácidos grasos libres y glicerol. Una vez que esos ácidos grasos libres y el glicerol se liberaron, ¿sí?, dentro del tejido adiposo, claramente en este esquema ese tejido adiposo es extramuscular, esto se vierte a sangre y en la sangre el glicerol viaja de forma libre por sangre, mientras que los ácidos grasos, los AGL, viajan ligados a la albúmina. La proteína sanguínea albúmina es la transportadora de los ácidos grasos para su metabolización. O sea que aquí estamos en presencia de ¿qué? De una lipólisis extramuscular. Pero lo mismo ocurriría aquí. Si los triglicéridos intramusculares son los que están implicados, estos triglicéridos intramusculares también pueden hacer lipólisis. Ocurre del mismo modo, solo que aquí no hace falta que la sangre lo transporte. Hará falta, sí, de un transportador para dentro de la mitocondria, pero eso es común a todo ácido graso que está dentro ya del músculo para ser oxidado. Entonces vean algunas particularidades que podemos, o alguna información complementaria que podemos analizar aquí. Este tejido adiposo, esos ácidos grasos libres que se liberaron en el tejido adiposo, pueden llegar hasta el músculo, y si no se oxidan, el músculo puede hacer lo que se conoce como reesterificación. ¿Qué es la reesterificación? Es nuevamente formar depósito de grasa. O sea que si los ácidos grasos están circulando por sangre, simplemente porque hubo una activación por el ejercicio, pero el ejercicio se interrumpe, automáticamente se interrumpe, los AGL que entraron al músculo
pueden volver a completar o a rellenar o a depositarse como triglicéridos intramusculares. Entonces, eso significa que los triglicéridos intramusculares se vaciaron durante el ejercicio y los que fueron capturados posteriormente del tejido sanguíneo son reesterificados, es decir, van a repletar o a completar, el depósito de triglicéridos intramusculares. Planteado esto, la movilización, vamos a la activación. Este esquema también está muy bien logrado, muy claramente logrado y explicado en el libro de López Chicharro. Porque ustedes tienen aquí cómo, ¿sí?, los AGL vienen ligados a la albúmina, eso es lo que ocurre, y cómo una vez que vienen ligados a la albúmina, esto que aparece aquí, ¿sí?, amarillo, ese rectángulo amarillo, ese es un transportador de grasa, ¿sí?, de membrana. O sea, lo que hace este transportador hace que pase el ácido graso libre. Fíjense que la albúmina no ingresa, solamente se trasloca, se disocia esa unión, albúmina-ácido graso libre, la albúmina sigue en sangre circulando para acarrear o para transportar más ácidos grasos libres, y el ácido graso libre entró al citoplasma celular. En el citoplasma celular, como dijimos hace unos minutos, hace falta el uso de energía, el ATP se escinde hasta AMP, y junto con la coenzima A, ese ácido graso libre, ¿sí?, forma una molécula que se llama acil-CoA. Pero ese acil-CoA no es, repito, el que va a ser oxidado. Como vamos a ver después, este es el proceso de activación. Hace falta ingresarlo a la mitocondria, ¿sí? Y acá estamos en el citoplasma. Se forma la molécula de acil-CoA porque es el resultado de la activación del ácido graso libre que se lo está preparando para lo que sigue, que es la beta oxidación y posterior oxidación. Entonces, nuevamente recurrimos a López Chicharro, en donde en este esquema integrador nos muestra así los dos pasos que vimos recién, ¿sí?, la movilización, la activación, y avanzamos con el transporte y la oxidación. Este gráfico también está, en mi opinión, muy bien logrado porque es muy claro para simplificar una interacción de moléculas y transportadores que es compleja. Ubiquémonos primero en la parte, digamos, del gráfico, en donde tenemos esto que está acá arriba, ¿sí? Esto es sangre. Ahí tenemos la membrana celular, es decir, la membrana externa o sarcolema. Aquí tenemos el receptor, ¿sí?, para los ácidos grasos libres. Una proteína receptora, transportadora de ácidos grasos libres. Si esto es membrana externa o sarcolema, lo que sigue es citoplasma. Luego tenemos la membrana externa mitocondrial, la membrana interna mitocondrial, y entre ambos lo que se conoce como espacio intermembrana. Y al interior, o traspasando la membrana interna, tenemos la matriz mitocondrial, donde están las crestas mitocondriales. En donde sabemos que verdaderamente en la matriz mitocondrial es donde se produce la oxidación, es decir, donde ocurre el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. La cadena respiratoria en realidad ocurre en forma compartida, como recordarán de la clase anterior, entre membrana interna y matriz mitocondrial. Muy bien, entonces, vamos ahora ubicados ya en el gráfico, miremos, como dijimos, la albúmina transporta el ácido graso libre, ¿sí? Ese ácido graso libre, esto es el proceso de movilización, ingresa a través de un transportador de la membrana celular hacia el interior del músculo, más que ingresa es transportado hacia el interior del músculo, porque el músculo esquelético capta ácidos grasos del torrente circulatorio, y eso claramente es entrenable, porque hay proteínas, y donde hay proteínas hay entrenamiento. Si estos transportadores de grasa son entrenables, ya vamos a ver que, por lo menos ahora decimos, mediante el ejercicio,
Luego vamos a ver algunas particularidades de esto. Pero si aumentamos la cantidad de proteínas transportadoras y la sensibilidad de estas proteínas transportadoras, que eso lo hace el ejercicio, ese ácido graso libre va a ingresar al citoplasma celular. Y ahora hay que activarlo. La activación, como vimos anteriormente, ¿sí? Utiliza un ATP hasta AMP, lo escinde, le quita energía para energizar la molécula y para realzar su valor, su potencial energético, y para convertirla en acil-CoA, o también se puede decir, si se dice acil-CoA en general, para identificar que proviene de una molécula de ácido graso libre. El acil-CoA es un compuesto, como ya vimos, de 2 carbonos, ¿sí? Más la coenzima A. Y fíjense lo que ocurre entonces. El acil-CoA debe atravesar ahora sí la membrana externa mitocondrial. O sea que como acil-CoA debe ingresar a la mitocondria. Para que el acil-CoA ingrese a la mitocondria necesita de un transportador. Ese transportador es expresado mediante la molécula de carnitina. La carnitina, y con su enzima carnitina transferasa, la carnitina es el principal transportador de ácidos grasos libres desde el citoplasma hacia el interior de la mitocondria. O sea que, como pueden ver aquí, la carnitina ¿sí? está en el espacio intermembrana. Pero también hay carnitina en el interior de la membrana, es decir, en las crestas mitocondriales. Hay coenzima A en el citoplasma y hay coenzima A en el espacio intermembrana. Porque esa molécula de acil-CoA es transportada a través del espacio intermembrana por acción, ¿sí? de este transportador específico que se llama carnitina. La carnitina, para transportarlo al acil-CoA, ¿qué hace? Se liga a este y forma el complejo acil-carnitina. ¿Sí? Ese acil-carnitina, bajo la coenzima A, forma justamente, ¿sí? o transporta justamente acil-CoA hacia el interior de la membrana, es decir, traspasa la membrana interna. Allí se desliga la carnitina, ya cumplió su función, que es atravesar el espacio intermembrana. Entonces la carnitina libre vuelve al espacio intermembrana para hacer esta función o cumplir esta función de transporte. Ese acil-carnitina ya está ahora, ya fue transportado por la carnitina, entonces ya ahora no es más acil-carnitina, sino es una molécula de 2 carbonos, acil, perdón, es una molécula denominada acil que se vincula con la coenzima, ¿sí? A, que está en el espacio interior de la mitocondria. Y ahí se forma la molécula de acil-CoA. ¿Qué hace falta o qué hay que hacer con ese acil-CoA? Beta oxidarlo, es decir, cortar esas cadenas de carbono en pares. Como ya describimos hace unos minutos, ese es el proceso específico, por eso está coloreado de modo diferente, de las grasas. Es la única reacción metabólica propia de las grasas y no de ninguna otra molécula o sustrato, perdón, para su oxidación. Entonces, esta beta oxidación va a permitir, sí, ahora formar moléculas de acetil-CoA. Esas moléculas de acetil-CoA ya están listas para la beta oxidación, para la oxidación. Por eso van al ciclo de Krebs y ya luego se desarrolla o se oxidan esas moléculas. Entonces, como dijimos, si estamos hablando de un compuesto, de un ácido graso que tiene 18 carbonos, pues es muy claro que vamos a necesitar, o se va a formar de esos 18 carbonos, 9 moléculas de acetil-CoA, porque hay que aparearlo, y eso lo hace la beta oxidación. Ahora, si en vez de 18 tiene 24, pues se formarán 12 moléculas de acetil-CoA. Es decir, el rendimiento que va a producir la beta oxidación en cuanto a cuántas moléculas
de acetil-CoA forma va a estar directamente relacionado con la longitud de la cadena del ácido graso que estamos oxidando. Y como hay muchos ácido graso linoleico, ácido graso oleico, hay infinidad, por eso directamente la bioquímica lo que hace es habla de ácidos grasos de cadena corta, media y larga de carbonos, los agrupa de ese modo. Entonces, en función de qué tipo de ácido graso estemos oxidando, ese será el rendimiento en cuanto a moléculas de acetil-CoA. Pero ustedes aquí sí ya pueden darse cuenta, comprendiendo toda esta sucesión de procesos, que cuanto más larga es la cadena de ácidos grasos, justamente más cantidad, ¿sí?, de trabajo de betaoxidación hay y más cantidad de trabajo para el ciclo de Krebs y para la cadena respiratoria. Esta es una de las razones por las cuales todos estos procesos, el uso de los ácidos grasos, es un proceso más lento en términos de tiempo, ¿sí?, con una particularidad más aún, que es se ocurren prioritariamente o primordialmente en fibras lentas. ¿Puede haber oxidación de ácidos grasos en fibras rápidas? Sí, pero es menor. Muy bien. Entonces, vamos ahora a referirnos a lo que ustedes pueden ver allí en el título. ¿Cómo es el control? Tanto para almacenar ácidos grasos libres, es decir, para incorporarlo al tejido muscular, al tejido adiposo, como vimos, y formar los triglicéridos, como para movilizarlos, es decir, para liberarlos. Esto es clave de que lo podamos entender porque nos da muchas pautas para luego poder aplicar o relacionar con el ejercicio y con el sistema endocrino, como dijimos. Las reacciones metabólicas siempre deben ser pensadas, ¿sí?, en relación con el sistema endocrino. Entonces lo que aquí vemos es que justamente tenemos una enzima llamada LPL o lipoproteína lipasa, que es clave para tanto el almacenamiento como la movilización de los lípidos. La lipoproteína lipasa o LPL, ¿sí?, tiene por función incorporar lípidos circulantes a los tejidos que ese vaso sanguíneo irriga. Y aquí quiero aclarar esto de por qué ese vaso sanguíneo. La LPL o lipoproteína lipasa es una enzima que se sintetiza, se fabrica en el endotelio capilar, como ustedes pueden ver en esa imagen del capilar. Ahí tenemos una imagen del capilar bastante didáctica, ¿sí?, porque tenemos un capilar, tenemos su lámina basal, ¿sí?, tenemos su glóbulo rojo en el extremo, pero tenemos en ese capilar el endotelio o la túnica interna. Cuando nosotros vemos un vaso sanguíneo por dentro, el endotelio es esa especie de tapiz, de piso, de alfombra, ¿sí?, que configura al capilar en su interior. Ese endotelio, ¿sí?, sintetiza, fabrica, cuando es estimulado, ¿sí?, sintetiza o fabrica LPL o lipoproteína lipasa. Si ese vaso sanguíneo, ese capilar, está irrigando tejido adiposo, pues va a fabricar LPL adiposa, LPLA. Si ese capilar está irrigando tejido muscular, pues la LPL que va a sintetizar o que va a fabricar es la LPL-M o LPL muscular. Entonces, el concepto que debemos tener claro aquí es: la lipoproteína lipasa es una enzima que se sintetiza, se fabrica en el interior de los capilares, en el endotelio concretamente. O sea que si aumento la cantidad de capilares, como adaptación por el entrenamiento, voy a aumentar la cantidad de LPL. Primera consideración. Segunda consideración: si aumenta el flujo sanguíneo,
toda vez que aumenta el flujo sanguíneo por dentro, la velocidad del flujo sanguíneo por dentro de los capilares, y esa velocidad del flujo aumenta, por ejemplo, cuando incremento el volumen minuto cardíaco. Cuando realizo un ejercicio que activa el sistema cardiorrespiratorio y acelera la circulación de la sangre, pues claramente eso produce una fuerza de fricción, también denominada shear stress. Es decir, ese flujo sanguíneo que circula más rápido, con su fuerza de rozamiento sobre los capilares, estimula el endotelio y el endotelio capilar fabrica, por ese estímulo fisiológico, esa fuerza de fricción, ese endotelio capilar fabrica LPL, que si esos capilares están en músculos será LPLM o muscular, y si están en el tejido adiposo será LPL adiposa o A. Pero como la LPL, sea cual fuera, incorpora los lípidos circulando a los tejidos, debemos aquí reparar en un detalle. El tejido adiposo está entre 3 a 5 veces más capilarizado que el tejido muscular. Por supuesto que el entrenamiento aumenta la capilarización del tejido muscular. Pero lo que debemos saber es que en estado de reposo y desentrenamiento, quien tiene más ventajas para incorporar lípidos circulantes a los tejidos es el tejido adiposo. Esa es una de las razones por las cuales toda vez que se estimula la LPLA, ¿sí?, la grasa que está dando vueltas se almacena en el tejido adiposo y el sujeto justamente aumenta sus depósitos de tejido adiposo. Entonces aquí vienen dos elementos que son muy importantes, porque acá sí aparece el sistema endocrino o hay un aporte del sistema endocrino. Y tiene que ver justamente con que la LPL adiposa o la LPLA es activada por la insulina. Entonces yo aquí les pido que se detengan un minuto y que piensen justamente en qué condiciones la insulina aumenta en términos fisiológicos en nuestro organismo. Y hay dos situaciones en las cuales la insulina aumenta, ¿sí?, fisiológicamente, aumenta la secreción o la liberación de insulina vía páncreas. Una de ellas es en lo que se llama la etapa el momento postprandial, es decir, después de comer, después de cualquier ingesta, sea almuerzo, cena, desayuno, y o el picoteo, cuando uno está comiendo, ¿sí?, está haciendo algo y de paso come un poquito, todas esas veces la insulina sube, se producen picos de insulina. Toda vez que la insulina sube en sangre, se activa la LPL adiposa. O sea que la consecuencia va a ser que los ácidos grasos libres que estén dando vuelta por la sangre van a ser depositados o incorporados al tejido adiposo, se van a engrandecer o a incrementar nuestros depósitos de grasa simplemente por esta acción, por la acción de darle frecuencia a los picos de insulina. Pero hay una segunda situación que también eleva la insulina, y es la falta de ejercicio. El sedentarismo o el comportamiento sedentario es diabetógeno. ¿Qué significa esto? Que promueve un fenotipo, ¿sí?, que nos lleva al menos a la hiperglucemia, es decir, a mantener niveles de azúcar altos en sangre, y de ese modo se activa o está sobreestimulada durante el día la LPL adiposa porque los niveles justamente de insulina están altos. Pero por otro lado, que es lo que nos debe interesar de esta ecuación, es bueno, ¿cómo estimulamos la LPL-M o muscular? Porque la LPL-M o muscular es justamente la que va a incorporar los lípidos circulantes al tejido muscular. O sea que esta sí va a ser eficiente en términos metabólicos porque va a oxidar las grasas. Y justamente estamos hablando de oxidar un sustrato. Entonces, si la prioridad es oxidar el sustrato, lo que debemos entender o tener claro es que la LPL muscular es activada por las hormonas antiinsulínicas, principalmente por la somatotrofina, hormona del crecimiento, y las catecolaminas,
como ya vimos, ¿sí? Anteriormente, para el caso de la movilización y demás, aparecieron justamente ambas. En el caso de la movilización de ácidos grasos libres de sus depósitos. Esto ahora lo vamos a ver aplicado, ¿sí? Porque esto es fisiología aplicada, justamente esto lo vamos a ver aplicado a una situación de ejercicio. Pero lo primero que pretendo es que se comprendan los conceptos básicos para poder interpretar esta situación. Y a su vez, hay otra LPL, ¿sí? Además de la A y la M, que se la llama lipoproteína lipasa hormonosensible, o LPL-HS, como ven allí. Fíjense que la A y la M incorporan lípidos a los tejidos. Justamente la hormonosensible hace lo opuesto. Libera los ácidos grasos libres desde la célula adiposa. Pero esa célula adiposa puede estar adentro del músculo. O sea, no es solo tejido adiposo extramuscular. Entonces, toda vez que consumimos ácidos grasos intramusculares, que obviamente se oxidan a nivel mitocondrial, como sabemos que se oxidan los ácidos grasos, también va a haber una estimulación de la LPL hormonosensible. Y justamente vean ustedes quién estimula la LPL hormonosensible: las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. Ese es el grupo denominado catecolaminas. Entonces, vamos a ver esto en un ejemplo práctico, en una aplicación práctica. Y esto es lo que podemos, digamos, lo que vamos a analizar. Entonces, como les decía, aquí vamos a ver cómo se produce la interacción hormonal, la lipólisis y el ejercicio, cómo interactúan estos tres componentes o elementos. En este ejemplo vamos a ver una persona desentrenada que está haciendo un ejercicio aeróbico general, es decir, un ejercicio en el cual utiliza más de un sexto o un séptimo de la musculatura total de un miembro inferior. Por ejemplo, la carrera. Entonces, una persona está corriendo a una intensidad submáxima, referido esto a una intensidad que debería estar por debajo del umbral de lactato. Intensidad submáxima. Y como estoy hablando de una persona desentrenada, porque quiero poner este ejemplo en una perspectiva concreta, no decir, no le pasa a toda persona que corre a esa intensidad. Pero cuando una persona corre, como ejemplo del ejercicio aeróbico general, la persona podría estar haciendo ciclismo, remo, natación, etc. Pero vamos a hablar de la carrera. Cuando una persona corre, esa persona es desentrenada y su umbral de lactato está en torno al 65% del VO2, bueno, toda vez que se ejercita por debajo del umbral de lactato, fíjense, al 55 o 60% del VO2, va a tener la siguiente respuesta hormonal de aquellas hormonas, ¿sí?, que están vinculadas con el uso de los combustibles durante el ejercicio y concretamente de los lípidos. Entonces, identificado ya el ejercicio, veamos qué nos propone el eje horizontal. El eje horizontal nos esquematiza qué ocurre aproximadamente con 10 minutos de ejercicio, con esas características, qué ocurre a los 20 y así sucesivamente hasta los 60 minutos. ¿Y qué ocurre con quién? Con tres hormonas que son claves para modular el uso de los lípidos en esa mezcla que dijimos hoy junto a los carbohidratos. Porque está claro que el glucógeno muscular es el que siempre participa, aunque la intensidad sea submáxima. Siempre, no deja nunca de haber un aporte de carbohidratos durante el ejercicio. Pero nuestra premisa es comprender cómo se puede bajar esa participación de carbohidratos durante un ejercicio
e incrementar la participación de grasas para aumentar la oxidación de este sustrato, que puede ser, entre otras cosas, lipotóxico, que puede producir hipercolesterolemia o dislipemia, es decir, desorden en los lípidos, que puede generar toxicidad tanto a nivel muscular como de otros órganos, etc. Entonces aquí tenemos en el eje vertical los niveles alto, medio y bajo de las hormonas que hemos mencionado. La barra roja en todos los casos es la adrenalina, fíjense la referencia a la derecha, la barra azul es la insulina y la barra blanca es la somatotrofina. Entonces fíjense qué es lo que ocurre, que es bien interesante cómo se modula, para entender cómo se modula la incorporación, porque nosotros aquí estamos hablando, bueno, entonces, ¿en qué momento y por qué el músculo empieza a captar más o menos grasas y cuándo oxida esas grasas? Y lo que vemos es, primero con respecto a la adrenalina, miremos solo la adrenalina a lo largo de los 60 minutos de ejercicio, que no necesariamente tienen que ser continuos. Esto puede ser un ejercicio intervalado. Puede la persona estar haciendo, por ejemplo, 3 minutos de trabajo y 1 minuto de pausa durante 60 minutos. O puede estar haciendo 2 minutos de trabajo por 1 de pausa. Es decir, es un tiempo total de ejercicio en una sesión. Entonces lo que vemos aquí es como la adrenalina, ¿sí?, inmediatamente empieza el ejercicio, sube a valores altos, y esto es real, la persona está desentrenada, entonces va a subir, aunque la intensidad sea baja, porque vemos que es submáxima, la adrenalina va a subir, se va a disparar, y fíjense que a lo largo de todo el programa de ejercicio, de toda la sesión de ejercicio, se mantiene, ¿sí?, en valores altos. Mientras que la insulina también se dispara junto a la adrenalina apenas comienza el ejercicio, pero vean que alrededor de los 20 minutos ya comienza a bajar y no deja de bajar a los 30, a los 40 y así sucesivamente. Es decir, podríamos decir que hay una elevación inmediata del ejercicio de la insulina apenas comienza el ejercicio, para alrededor de los 20 minutos comenzar a descender. Y como habíamos dicho, la hormona del crecimiento es antiinsulínica, es decir, cuando la insulina está alta, la hormona del crecimiento está baja. Y vemos cómo a los 20 minutos que empieza a bajar la insulina, fíjense lo que alrededor de los 20 minutos, por supuesto, puede ser 25, puede ser 15 minutos, esto va a depender del grado de entrenamiento, pero el punto es cómo la somatotrofina, cuando la insulina empieza a bajar, la somatotrofina empieza a subir. Y justamente alrededor de los 30 minutos tenemos este comportamiento. La hormona del crecimiento está en valores altos y la insulina está en valores bajos. Y la hormona del crecimiento comienza o continúa en ascenso para mantenerse luego a lo largo de toda la sesión de ejercicio, de este tiempo programado, para mantenerse, como les decía, en valores altos. Entonces ahora sí recordamos lo que vimos en el esquema anterior. Dijimos que la adrenalina, ¿sí?, estimulaba los lípidos extramusculares para que esos lípidos sean liberados a sangre. O sea que en esta primera etapa la adrenalina es muy importante para hacer lipólisis extramuscular, es decir, para que el torrente sanguíneo comience a saturarse de ácidos grasos libres. Y en esta segunda etapa, ¿sí?, la somatotrofina es clave para estimular la LPL-M muscular. Cuando la insulina está baja, la somatotrofina estimula la LPL muscular, y como en sangre ya hay suficiente cantidad de ácidos grasos libres circulante, producto de que la adrenalina estimuló en los depósitos de grasa periféricos, estimuló la lipólisis, ya estamos en condiciones de que el músculo aumente la captación, ¿sí?, por acción de la LPL muscular, que es activada o es estimulada, potenciada por acción de la somatotrofina. Entonces, con esta perspectiva, no debemos olvidar esto también, que la adrenalina en esa primera etapa es lipolítica
a nivel extramuscular, pero es glucogenolítica a nivel muscular. Es decir, la adrenalina estimula la liberación de glucógeno para que se promueva la glucólisis durante el ejercicio. Entonces, esto es lo que nosotros podemos decir o identificar con este comportamiento hormonal para este patrón o modelo de ejercicio. Esto ocurre solo cuando se realiza un ejercicio aeróbico submáximo, 55-60% del V2. Si la persona tuviese el umbral al 70%, puede estar al 65% esta intensidad de ejercicio. Por eso es individualizar la carga en función de la actitud física de la persona. Pero por ahora me interesa que entiendan que un ejercicio aeróbico general que activa el volumen minuto cardíaco, que incorpora, por el uso de grandes masas musculares como es la carrera, que incorpora al sistema cardiovascular activamente, va a producir que la sangre pueda actuar, que el sistema circulatorio pueda actuar como un mediador de transporte de esos ácidos grasos libres. O sea que ahora sí el sistema cardiovascular va a buscar los ácidos grasos libres extramusculares. Esos ácidos grasos libres extramusculares fueron activados en esa primera etapa por la adrenalina, como ya vimos anteriormente. Entonces, adentro del músculo lo que está ocurriendo en esa primera etapa, en esos primeros 20 minutos promedio de ejercicio, hay un predominio de la oxidación de carbohidratos musculares, de glucógeno muscular. Y en esa segunda etapa de ejercicio, a partir de los 20-25 minutos, aumenta la oxidación de ácidos grasos libres a nivel muscular. Ácidos grasos libres que son captados de sangre, no los triglicéridos intramusculares. En esta primera etapa también se usaron triglicéridos intramusculares. Muy bien. De este modo entonces decimos, a modo de resumen, podemos decir que hay una dinámica de lípidos en función de ejercicio, que durante el reposo la oxidación de los ácidos grasos libres se produce mediante mecanismos regulatorios locales, es decir, aquí no se activa el sistema cardiovascular cuando estoy en reposo. Pero sí en ejercicios, cuando tienen duración prolongada, y esto de duración prolongada depende siempre del nivel de aptitud de la persona, pero estamos hablando de ejercicios que superan los 30 minutos y a mayor aptitud física, ejercicios más largos. Si hablásemos de un deportista, decimos ejercicios de más de 2 horas. En ejercicio de duración prolongada se movilizan los ácidos grasos libres por un control endocrino que ya describimos anteriormente, recientemente. La lipólisis adiposa, no la lipólisis muscular, la lipólisis adiposa es controlada por la LPL hormonosensible como único factor limitante. El transporte sanguíneo de ácidos grasos libres está a cargo de la albúmina, ya lo describimos tempranamente esto en la clase, y es un proceso muy veloz. La oxidación por los músculos implica que primero sean activados esos ácidos grasos libres y que luego sean incluidos dentro de la mitocondria, que eso lo hace mediante el transportador carnitina. También lo describimos y lo explicamos en este proceso. Estas dos cosas son muy importantes, las dos viñetas que continúan. Uno, que la velocidad de oxidación de los ácidos grasos libres depende de la eficiencia de la carnitina para transportarlos, de la densidad mitocondrial y de la irrigación local. 3 procesos entrenables. Es decir, que para oxidar más ácidos grasos libres, para optimizar mi eficiencia para oxidar ácidos grasos libres, necesito el entrenamiento de la carnitina transferasa, de la densidad mitocondrial, es decir, el aumento de la cantidad de mitocondrias y de la irrigación local. Y un elemento que es fundamental y que ya lo hemos precisado, es que la velocidad de oxidación de los ácidos grasos libres varía según el tipo de fibra muscular que estoy utilizando. Las fibras musculares rápidas son 10 veces más lentas que las fibras musculares lentas para oxidar grasa. Aquí está la razón por la cual el ejercicio tiene que ser submáximo, es decir, por debajo del umbral, para garantizar el reclutamiento en esa carrera
de las fibras musculares lentas, que son las más idóneas para oxidar grasas. Lo que está en el recuadro simplemente nos indica que los tejidos adiposos, según la región donde están, tienen diferente nivel lipolítico, es decir, diferente capacidad para oxidarse. O sea, los triglicéridos intraabdominales son los que más aptitud tiene de oxidación. En un programa de ejercicio destinado a oxidar grasas, lo fisiológicamente esperable es que primero se reduzca la grasa abdominal, la de la circunferencia abdominal. En segundo orden, la grasa que está debajo de la piel, en el abdomen también, este tejido celular subcutáneo. Y en tercer orden, la grasa glúteo-femoral o de caderas. Esa zona y las de otras regiones del cuerpo son las que tienen menor nivel de respuesta lipolítica al ejercicio. Menor, no que no tienen nivel de respuesta. Entonces hay un concepto final respecto a las grasas que está muy bien descrito y trabajado por este investigador que se llama Scheukendrup, y ese concepto lo que nos dice, ¿sí?, es que hay una zona denominada zona de máxima oxidación de grasas, ¿sí? El Fat Max es la zona de máxima oxidación de grasas. Y fíjense ustedes que este investigador, ¿qué hace? Ubica esa zona entre el 55%, aquí arriba tenemos intensidad del consumo máximo de oxígeno, entre el 55% y por debajo del 75%. Aquí, ¿qué se ubica? Ahí el nivel de entrenamiento de la persona. Si tenemos una persona que su umbral lo tiene al 60%, su Fat Max va a estar acá. Si tenemos una persona que tiene su umbral de lactato al 75-80, su zona de oxidación de grasas está aquí. Esto está medido por cantidad de gramos por minuto que se pueden oxidar de grasas. Y este es el comportamiento, ¿sí? Esta es la curva. Entonces, claro que cuando vimos aquí esto, fíjense ustedes, 40% del VO2 empieza a subir la oxidación de grasa. Claro, pero aquí no estamos haciendo ejercicio. Recién aquí estamos haciendo ejercicio. Entonces, fíjense ustedes que es el ejercicio, aún de baja intensidad, el que empieza a aumentar la eficiencia para oxidar grasas. Entonces, cuando el objetivo, para dejar bien clara la aplicación a un programa de ejercicio, es aumentar la oxidación de grasas, el tipo de ejercicio aeróbico general, que usa más de un sexto o un séptimo de la musculatura total del cuerpo, correr, nadar, remar, pedalear, etc., a una intensidad o con una intensidad entre el 50 y el 65% del consumo máximo de oxígeno por debajo del umbral láctico, y con una duración de 30 a 40 minutos sería el perfil o el patrón de ejercicio óptimo para estimular la oxidación de grasas en nuestro organismo. Esto de ninguna manera se contrapone, ¿sí?, o discute el efecto de los ejercicios de alta intensidad y la eficacia de estos, de los llamados HIIT o entrenamientos de alta intensidad para oxidar grasas. Hay otros mecanismos, hay otras explicaciones y hay otra aptitud física para trabajar con ejercicios de alta intensidad. En términos fisiológicos, de formación de grado, que es lo que yo quiero que ustedes tengan una idea o un concepto de esa naturaleza, cuando queremos profundizar, especificar más la información, ya discutimos otras cuestiones, pero en este concepto nos basamos en las publicaciones, por ejemplo, de Scheukendrup y el concepto de Fat Max, que es el que les estoy describiendo aquí, respaldado por lo que hemos descrito anteriormente. Entonces, claro, no todos son carbohidratos y no todos son grasas. Hay un entrecruzamiento, hay un aporte combinado, una mixtura, una mezcla de fuentes energéticas, grasas y carbohidratos. Y eso nos muestra este esquema que vemos aquí, que es el concepto publicado por Brooks y Mercier en el 94, en donde
para un ejercicio de tipo cíclico y cardiovascular o aeróbico, ¿sí? Según la intensidad de este, moderada a fuerte, 50 al 80% del VO2, se produce este aporte de los distintos sustratos. O sea, a medida que se aumenta en intensidad del ejercicio, desciende el aporte de los carbohidratos, de las grasas, y aumenta el aporte de los glúcidos. Hoy, cuando iniciamos el teórico temprano, les dije que en reposo hay un 33% proveniente de los glúcidos, aquí. Esto estamos solo en un 33%, mientras que les dije hay un 66% de provisión de energía por parte de las grasas en situación de reposo. Y esto es lo que nos muestra los estudios que se refieren al crossover metabólico. Esto es una gráfica publicada en un trabajo de Scheukendrup también, en donde él muestra el porcentaje de contribución, ¿sí? Cómo la contribución de las grasas disminuye cuando la intensidad del ejercicio se incrementa. Aquí tenemos los porcentajes de consumo máximo de oxígeno de un 30 a un 65%. Aquí tenemos el porcentaje de contribución de los sustratos y vean ustedes que están incluidos las diferencias que pudiera haber en algún caso por sexo, en donde tenemos el porcentaje de grasa en hombres, el porcentaje de grasa, de consumo de grasas durante el ejercicio. En mujeres, los recuadros, ¿sí?, llenos o negros son grasas, el consumo de grasas en hombres, porcentual. El consumo de grasas en mujeres es el cuadrado vacío, blanco, y lo mismo con el triángulo negro, es el consumo de carbohidratos para hombres, y el triángulo blanco es el consumo de carbohidratos para mujeres, siempre en función de la intensidad del ejercicio. Entonces vean cómo este crossover en poblaciones desentrenadas se produce alrededor del 40% del VO2, 42, 3% del VO2. Vean cómo a partir de aquí, ¿sí?, ya son los carbohidratos los que empiezan a predominar. Hay un 60% de aporte de carbohidratos y, por ejemplo, el 45%, en este estudio hay un 40% de participación de los carbohidratos. Es importante que se ubiquen en la gráfica, que identifiquen qué me dice o qué representa el eje horizontal y el eje vertical o el eje de X e Y en un gráfico, y que identifiquen las referencias para poder comprender este gráfico. Está explicado solamente a modo de fortalecer lo que ya dijimos que es el crossover metabólico. Y ya para ir finalizando, ¿sí?, para ir terminando con esta clase teórica sobre metabolismo, y ya estamos cerrando el concepto, el término el tema metabolismo, perdón. Vamos a referirnos a las proteínas, aminoácidos y el rendimiento deportivo, con alguna particularidad que quiero mencionar, porque vamos a decir muy pocas cosas respecto a esto. Hoy dijimos al inicio que el metabolismo de las proteínas, justamente, no eran las proteínas o no son un combustible o un sustrato, sino en condiciones de emergencia. Cuando hablamos de una situación extrema, de un ejercicio extremo en cuanto a intensidad y o duración, cuando hablamos de condiciones fisiológicas como por ejemplo la depresión casi total de los depósitos de glucógeno y la no provisión de glúcidos intraesfuerzo, o cuando hablamos de una alteración nutricional como una inanición o desnutrición. Entonces eso nos da lugar a este excelente párrafo extraído del capítulo de Metabolismo del Ejercicio de Graham, o sea, el capítulo es de Graham, Rush y McLean, en donde lo que los autores con mucha claridad, hace ya 20 años, dijeron que el metabolismo de las grasas y de los aminoácidos había sido ignorado cuando se hablaba del metabolismo del ejercicio, porque justamente se dice, pero si aportan muy poco, rara vez llegan al 10%, al 15% para resintetizar ATP, cuando en realidad las proteínas y los aminoácidos tienen una función esencial desde lo metabólico porque son integradores metabólicos, es decir, poseen acciones específicas que se relacionan con distintos procesos
de adaptación o de efecto de entrenamiento, con modificaciones fenotípicas de la célula para que haya efectos fisiológicos de entrenamiento, actúan en los procesos de recuperación, actúan sobre el sistema inmunológico y sobre la fatiga. Y aquí vemos a este señor, que posiblemente muchos de ustedes ignoran quién es, y les recomiendo que lo googleen, que vean quién es Yanis Kouros. Yanis Kouros es un griego, un atleta griego, que en 21 años de carrera tuvo o alcanzó 155 récords mundiales. Es el dios de los récords en carrera. En este caso, Hawley, un gran fisiólogo del ejercicio, se tomó el trabajo de diseñar un programa en donde él pudo investigar qué pasaba con las fibras musculares de Kouros después del ejercicio. ¿Y esto por qué se los traigo ahora? Justamente porque dijimos, las proteínas son un combustible de emergencia. En situaciones extremas, y no vamos a hablar de patología, acá hablamos de situación extrema de ejercicio. ¿Quieren situación más extrema que una carrera de 960 kilómetros? Desarrolladas en 5 días y 5 horas. Entonces, sabiendo o siendo que las proteínas no tienen un depósito en el cuerpo, porque no existe un depósito para las proteínas, solo tienen su depósito estructural, es decir, configuran masa muscular. Entonces, Hawley lo que diseñó fue, después de la carrera, hizo una biopsia muscular para ver qué pasaba en los músculos motores principales de la carrera durante un individuo que hacía un ejercicio sin ninguna duda extremo, como es esta carrera de 960 kilómetros en 5 días y 5 horas. Este deportista durante esos 5 días y 5 horas recorrió 182 kilómetros diarios. Y fíjense u observen lo que se puede ver en esta micrografía. Lo que se puede ver es un músculo totalmente estresado, roto, con micro y macro rupturas. Esto se llama rhabdomiolisis, es decir, la ruptura de las fibras musculares de los sarcómeros, desorientación sarcomérica, los discos Z que están en un sentido quedan absolutamente horizontales, la hemibanda I de un sarcómero se desplaza 2 o 3 o 5 milímetros dentro del mismo músculo para otro lado. Bueno, este es el daño que produce dentro del tejido llevar un esfuerzo a este extremo. Entonces ahora sí podemos decir cuáles son las generalidades, para cerrar, de las proteínas durante el ejercicio. La contribución como aporte de resíntesis de ATP es solo de un 3 a un 10% y va a depender de la intensidad y de la duración del ejercicio. Empiezan a participar más las proteínas, o sea, se acercan más al 10 que al 3% cuando el glucógeno muscular desciende, porque eso indica un cuadro de estrés y se recurre a un a un sustrato de emergencia como es la proteína. Cuando los ejercicios son de larga duración, como vimos el caso recién extremo de 5 días y 5 horas, por supuesto que el rol de las proteínas empieza a ser cada vez mayor dentro de ese porcentaje que estamos viendo allí. Y cuando se realizan ejercicios en ayunas o con baja carga glucogénica, el incremento del catabolismo proteico aumenta. Hay una hormona también aquí, el cortisol, que es proteolítica, es decir, toda vez que el cortisol sube en sangre es porque, desde el punto de vista metabólico, se están utilizando proteínas. ¿Cuáles son las proteínas que nos dice la bibliografía? Son 6, que nos dice la bibliografía que son oxidadas en el músculo esquelético, en realidad que son oxidadas en términos metabólicos. Por un lado, el grupo de los llamados aminoácidos de cadena ramificada, que son leucina, isoleucina y valina, esos tres aminoácidos. Estos 3 aminoácidos tienen la particularidad de cuando son ingeridos en la alimentación van directamente al tejido muscular, actúan en el tejido muscular,
Entonces, toda vez que esos 3 aminoácidos, leucina, isoleucina y valina, o aminoácidos de cadena ramificada, ahí está la sigla en español, ustedes pueden ver la sigla en muchos casos en inglés, BBCR. Esos aminoácidos lo que hacen es incrementan la síntesis proteica, ¿sí? Y reducen o inhiben la proteólisis. Actúan como recuperadores de la masa muscular. Pero claro, si nos olvidamos de esa función, cuando estamos en una situación extrema, como mencionábamos recién, de un ejercicio que reúne las generalidades para que se consuman aminoácidos, estos 3 aminoácidos más estos otros 3 que aparecen aquí son los 6 aminoácidos que son oxidables en la mitocondria, por supuesto desaminándolos y formando siempre acetil-CoA, que fue lo que dijimos tempranamente en el teórico. Muy bien, con esto hemos terminado. Les quiero agradecer una vez más la participación y la visibilidad de los teóricos y las preguntas que están haciendo en los foros, o en el foro de preguntas, mejor dicho, y ya comenzamos con un nuevo tema en la próxima clase. Gracias.